Listo, vamos entonces ahora sí a conversar del tema. El tema que habíamos puesto como que se había puesto era como lesiones ligamentarias de la muñeca. Eh, Lesiones ligamentarias de la muñeca es un tema súper amplio, demasiado grande como para tratarlo en una clase y nada más. O sea, hay que entender un montón de cosas. Pero yo creo que en base a lo que es inestabilidades de la muñeca es más fácil analizarlo e ir viendo el por dónde va el asunto. Por eso les decía que les recomendaba esas conferencias de la doctora Esplugas. Ella trabaja en el Institut Kaplan en Barcelona. Es Kaplan. probablemente el Institut Kaplan es el sitio más adelantado hoy por hoy en el mundo en cuanto a investigación de inestabilidades de la muñeca. Ellos tienen un laboratorio de biomecánica con la Universidad de Barcelona que es absurdamente espectacular ese sitio. No lo conozco en persona, pero estoy seguro que el momento en que lo conozca, si es que llega el día, va a ser espectacular porque ellos hacen un montón de situaciones y hacen en especímenes cadavéricos, por ejemplo, van evaluando cómo funciona cada uno de los pedacitos de la muñeca, si corto este ligamento, si desinserto este, si arranco ese tendón, si hago esto y hago esto otro. Entonces ellos realmente tienen un equipo gigante alrededor de lo que tiene estabilidad de muñeca y son probablemente la voz mandante en este momento en el mundo. Eh, Básicamente todo el equipo del Kaplan y el doctor Mar García Elías, que es el presidente actual de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Mano. Entonces, ellos realmente son excelentes. Entonces, pienso que es un poco más fácil analizar el tema desde el punto de vista de lo que es una inestabilidad de muñeca, y ahí podemos ir discutiendo un poco acerca del tema ¿cómo se llama esto? De los ligamentos y de cada una de las lesiones como tal. Entonces les voy a No, compartir. pero ellos hacen todo lo que es miembro superior. Solo Sí, mano. básicamente, O mano. solo mano. A ver, lo que pasa es que la cirugía de mano como tal está dividida en o sea, en diferentes zonas del mundo, la evalúan un poco diferente, pero en general el cirujano de mano es un cirujano de mano y miembro superior, en general. Probablemente la parte que los cirujanos de mano más hemos perdido, no todos, muchísimos sí lo hacen, pero algunos la hemos ido perdiendo, digamos, es la parte de hombro. Hombro. ¿Por qué? Porque hay también una especialidad que es hombro y codo. Entonces, ahí hay un poco la discusión. Sin embargo, la mano como tal es... Pero ahorita que sí había alguien ahí, nunca nos revisaron. ¿Cómo? Pónganse pantallas, que tengo al Juanpa y a la Fer sin pantallas. Y al Israel mostrándome el techo de la residencia. Entonces, bueno, hay un punto muy interesante también en cuanto a lo que es la definición como tal de la mano, ¿no? Porque hay muchos que dicen que la mano es de la muñeca hasta la punta de los dedos. Y esa es la mano si hablamos anatómicamente, pero funcionalmente la mano, ¿desde dónde viene? La mano viene funcionalmente Todo el desde antebrazo. ser el homúnculo cerebral más grande que tienes, el homúnculo de Penfield. Ah, La parte más grande que tiene es la parte de la mano. La mano y la cara son las dos partes más grandes del homúnculo de Penfield. Entonces, por esa razón es que el cirujano de mano tiene que saber manejar cirugía de plexo braquial, por ejemplo. El plexo braquial, a pesar de que está en el hombro, mucha gente dice, es el cirujano de hombro el que la lesión de plexo braquial. No, es el cirujano de mano el que maneja la lesión de plexo braquial, no es el cirujano de hombro. Y ahí hay una discusión, entre comillas, con los neurocirujanos también, quién la hace y quién no. El cirujano de mano tiene que saber manejar también cirugía de nervios, cirugía de vasos sanguíneos. Entonces ahí hay en ese sentido un poco de discusión. Y por eso es que los traumatólogos o mucho traumatólogo no se le mete a la mano, justamente por el miedo de lesiones vasculares, de lesiones nerviosas y de lesiones que pueden llegar a ser mucho más complejas.
No es mi intención sacarlos a ustedes como cirujanos de mano, salvo que alguno de ustedes lo quiera. Y el que lo quiera tendrá que primero graduarse de traumatólogo y luego deberá hacer un posgrado de cirugía de mano. Los posgrados de cirugía de mano hasta no hace mucho eran casi todos de 1 año, después de haber tenido una especialidad base, sea traumato o cirugía plástica. Actualmente la gran mayoría ya no son de 1 año, sino son de 2, la gran mayoría. Pero pues es un tema que está un poco en discusión. Entonces, les voy a compartir ahorita ya un poco la presentación de un par de casos para ir discutiendo ese caso principalmente. El que quiero que comencemos discutiendo son realmente 2 casos. Entonces quiero que los vayamos discutiendo. Ay, no le logro. No. Acá está. Ya. Listo. Entonces, ¿ahí están viendo ya? Sí. Ya. Perfecto. Voy a poner el... Ya. Bueno, a ver, ese es un paciente de 32 años de edad, como ven ahí, un dolor en su muñeca izquierda de 2 meses de evolución, que aumentaba con el ejercicio y al levantar pesas, etcétera, ¿no? Él es un paciente que hace ejercicio físico intenso de manera habitual. Por intenso me refiero al levantamiento de pesas, básicamente. No logro hacer mi... Ya. Esta es la primera radiografía que le hicimos. No logro... Denme un segundito. No logro quitar mi... Se me están pasando las imágenes y no logro... Ya. Les voy a dejar de compartir un segundo, ¿listo? Eso. Ya, básicamente lo que quiero hacer ahorita es poner la vista diferente, correcto. Eso, y ahora sí, compartirles. Ya, entonces, clínicamente, como les decía, es un paciente que tiene dolor en su muñeca. Cuando le hicimos la radiografía para evaluar, ¿qué le ven a esa radiografía? ¿Qué ven de especial en esa radiografía? Bueno, a mí me llama la atención en el estiloide radial, es como un osteofito, hay un pico ahí óseo, Ya, como un osteofito, justo en la estiloide radial. Y correcto. ¿Ya? ¿Qué puede ser eso? ¿Qué crees que puede hacer eso? una avulsión, un arrancamiento. O Ya, más bien que está traccionando ahí algo y se está osificando, porque es una respuesta compensatoria a los osteofitos. ya. Doc, pero también llama la atención el espacio radiocarpiano, porque hay disminución del espacio, el radiodistal se ve esclerótico, y aparte de eso, la imagen en el estiloide radial también podría pensarse en un cuadro de artrosis, pero Correcto. también ya. llama la atención el escafoides, porque el escafoides tiene el signo del anillo. El Si ustedes semilunar se no tiene fijan la a la, forma clásica. a la derecha de la pantalla, ustedes van a ver 2 signos que están ahí marcados, anillo positivo y pizza slide negativo. ¿Ya? ¿Qué son esos signos? O sea, cuando hay una inestabilidad escafo-semilunar, son uno de los signos que se suelen ver, aparte del slide de pizza o la forma triangular del semilunar, también hay la forma del anillo en el escafoides y también vamos a ver el espacio de territomas, que está aumentado el escafo semilunar. Correcto. Entonces, este paciente tiene esos signos y tiene todos, tanto los que la Fer dijo ahorita como los que dijo primero Erika.
Doc, pero esa radiografía es tomada con estrés, ¿no? o solo... Anteroposterior simple y sencilla. Mm. Es una anteroposterior simple y sencilla. Pero ¿qué es lo que te llama la atención? Miren, esa línea roja que acaba de aparecer ahí, ¿se la vieron? Ya, eso es 1 centímetro. No, Entonces, si yo mido el espacio escafolunar, compañeros. tiene Buenas 2.8 tardes, milímetros. ¿cómo están? Mami. 2.8 milímetros, ¿ya? Que está Entonces, quedando el aire. sí es un espacio que está un poquito grande, aparentemente, ¿no? Porque si ustedes lo comparan con el resto de espacios, pues llama un poco la atención. Entonces hay un signo de Terry Thomas, digamos que es dudoso, pero existe. Y este es el signo Tendría que de hacer la Gonut. comparativa, ¿no? Capaz. Hay que hacer la comparativa para poder evaluar. Es lo ideal. Pero el signo de O sea- Terry Thomas es más de 3 milímetros. Sí, por eso estás en el límite. 2.8 dudoso. milímetros es dudoso. O sea, Doc, también Muy bien. tendríamos que hacerle las pruebas con estrés, porque tendremos que hacerle dinámicas para ver si se mantiene o no, si se amplía ese espacio. Correcto. Y una con puño encerrado. Clínicamente, ¿qué le buscarías a este paciente primero? Clínicamente. Si es ¿Quién que sabe hay... cuál es el signo de Thomas? No. Ah, Signo de Thomas, no. ¿No? ¿Ustedes me están viendo a mí en pantalla o no? Sí, sí. pero abajo. Ya, lo que pasa es que yo no me estoy viendo. Entonces, a ver, el signo de Thomas como tal, se los voy a hacer más o menos así. Busco el tubérculo del escafoides, ¿ok? Y empujo el tubérculo del escafoides hacia dorsal, ¿ya? Como tratando de subluxar mi escafoides hacia dorsal. Y le hago a mi paciente desviación radial y cubital, ¿ya? Y yo no debería sentir nada, ni dolor, ni molestias, ni nada. Cuando yo tengo dolor, en este caso, ¿ya? O cuando siento un resalto, un troc, 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 entonces quiere decir que es un signo de Thomas positivo. No, Este ¿ese signo no es... de Watson? ¿De cuál? Es el Watson. Perdón, De Watson. tienen toda la razón, discúlpenme, no sé por qué pensé en Thomas, tienen toda la razón, es Watson. Disculpen, fue un lapsus brutus. Que hablamos de entonces, Terry es el, Thomas. por eso fue. Es el signo de Watson. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Watson? Lo que pasa con el Watson es que lo que estoy haciendo es una subluxación del escafoides. El escafoides es un hueso que funciona como un hueso de la... A ver, el escafoides es un hueso de la primera fila o de la segunda fila del carpo. Esa es la primera, pero comunica la primera con la segunda. Es el nexo. Correcto, correcto. Entonces, el signo de Terry Thomas, el escafoides, tiene 3 ligamentos que son súper importantes. El primer ligamento, que es el más importante de todos, es el ligamento escafosemilunar. ¿Ok? El segundo ligamento, que es los otros 2 ligamentos importantes de este de acá, ya dejé de compartir para poder mostrarles un par de cosas más. Los otros ligamentos más importantes que tiene el escafoides son el escafo grande y el escafo trapecial. A ver. Y esos 2 lo unen a él a la segunda fila o a la fila distal del carpo. Entonces, cuando se rompe el ligamento escafosemilunar, lo que yo me encuentro es una ida de ese ligamento, de ese escafoides, jalado por los otros 2 ligamentos hacia la primera fila del carpo, ¿ok? A ver, voy a intentar hacer una cosa que no he intentado antes. El momento en el cual esto. Están viendo ahí una parte de mi pantalla nada más, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? No, negro. ¿Está Ahí en ya. negro? ¿Ahí la ven? Ahí Sí, sí. ya está. Ya, chévere. Chévere, porque sí me permite verlos. ¿Ven mi
mi mouse. Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, el ligamento escafolunar tiene esta forma, una forma de U. ¿Listo? Y dentro del ligamento escafolunar tienes dos importantes, que son el dorsal, que es el más importante y el que más frecuentemente se rompe, el volar o palmar, que es más delgado, y el que está hacia la zona del Interos. radio, que es una membrana más que nada, es una porción membranosa que es interóseo, que va entre el escafoides y el semilunar, pero completando la U completa. Y este no es un verdadero ligamento como tal. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder cuando hay una lesión? Se rompe el dorsal, pero la parte membranosa y la parte palmar se mantienen. Eso hace que diagnosticar en agudo estas lesiones pueda ser bien difícil. Puede ser que sea fácil, puede que se rompió todito y se separaron y ya lo diagnosticaste, pero puede que sea bien difícil. ¿Por qué? Porque tienes esa separación. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta imagen, o sea, más claro que aquí hay una disociación entre el escafoides y el semilunar. Creo que nadie lo duda, ¿cierto? Ujú. Ahora, lo que pasa es que este paciente también tiene una fractura del escafoides, entonces es doble lesión. Pero si volvemos al caso en el que estábamos, vamos a ver que tenemos aquí el signo del anillo y un espacio escafosemilunar que uno se queda con la duda de si es o no es. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para asegurarme de eso? Tengo un paciente que tiene clínica. Este paciente tenía un Watson positivo, o tiene pues, porque no se ha operado, pero tiene un Watson positivo y tenía esta imagen. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Radiografías dinámicas, tal vez. Esa es una de las opciones, en efecto. Esa O es una una de las opciones. resonancia. Con estrés. Pero voy a comenzar primero completando mi estudio radiográfico. O sea, Entonces, mínimo le se hago... necesitan 3 proyecciones. La P, la Exacto. lateral y la dinámica. Exacto. Entonces, aquí le estoy haciendo una con desviación cubital. Y miren lo que pasa con el espacio. Disminuye. Mejora. 3 milímetros, pero disminuye. Sí. Ajá. Exactamente. Si la vemos en cambio en nuestra lateral, yo veo, ahí les tengo marcados los huesos y están los ángulos. El escafolunar está en 82 grados, lo normal es de 30 a 60. Si se fijan cómo está el semilunar, mirando hacia arriba, eso es lo que se llama un DC. DC. ¿Sí ven? La parte distal del semilunar mira hacia arriba, hacia dorsal. El ángulo radiolunar, que lo normal es hasta 10 grados, está en 21 grados a dorsal. ¿Ya? Por ende está alterado. Y el ángulo capitato lunato, lo normal es 0, deberían estar alineados. Y están, si ustedes se fijan, está en 12 grados. ¿Por qué es importante eso? Porque este ángulo, sobre todo el capítulo lunar, me va a decir a mí, o me va a mostrar a mí que la placa está bien tomada. Si yo tengo la placa tomada en esta posición, debería estar alineado todo. Radio, luno, capitato y metacarpiano deberían estar alineados. Pero si yo lo pongo así, ¿en qué articulación se va a hacer este giro? O acá. Tampoco le voy a tomar acá, porque ahí ya se mueven todas, pero si yo le tomo aquí un poquito o un poquito para acá, yo voy a tener la alteración en el radio lunar y probablemente me da la impresión de que es un DC, pero resulta que el momento en el cual veo el semilunar con el capitato están alineados. Entonces no necesito hacerle ninguna situación. Y puedo hacerle a mi paciente, mandarle a hacer radiografías ya con estrés
para tratar de separar esos huesos y evaluar esa unión entre el semilunar y el escafoides, pero resulta que este paciente cuando llegó a mi consulta, pues ya le habían hecho esto de acá. Y si medimos acá, ¿cuánto tiene la separación entre el escafoides y el semilunar? 4 milímetros, 4.1 milímetros. Entonces ya no es dudoso. Ya dejó de ser dudoso. Más de 3. 4.14. Ya no dejó, ya dejó de ser dudoso. Vemos justamente lo que decía María Fernanda. Una zona de artrosis ya, que si ustedes se fijan y ven hacia dónde va esa artrosis ya va hacia la zona dorsal. Es el punto dorsal, donde el semilunar y el escafoides comienzan a impactarse y a chocarse contra el borde dorsal del radio, y por ende es el sitio donde se genera el proceso de artrosis. Entonces, este es un paciente que tiene una inestabilidad del radio. Ya yo lo diagnostiqué como un SLAC, que es ¿qué es SLAC? ¿Qué significa SLAC? Escafo lunar Scapholunate Advanced Collapse. Un colapso avanzado del carpo. Es un colapso avanzado del carpo en relación a una lesión escafolunar. El otro diagnóstico... Hay otro que es SNAC, ¿verdad? Es exactamente, el otro diagnóstico que hay que tener en cuenta con esto es el SNAC. El SNAC es Scaphoid Non-Union Advanced Collapse. Se da lo mismo, pero en relación a una no unión del escafoides. ¿Ok? ¿Cuál es la radiografía que ustedes le harían a un paciente para poder evidenciar de mejor manera esa disociación escafosemilunar? ¿Cómo se la harían la radiografía? Haciendo puño. Ya, con puño cerrado y con puño, desviación cubital. Y con desviación puño cerrado y cubital. desviación cubital. ¿Algo más? ¿Algo más que se les ocurra? Hay una maniobra en la que colocamos las dos manos juntas y como con un palito o un esfero entre las dos. Como que intenta doblar o romper el esfero. Hay dos opciones, se puede hacer en supinación o en pronación. Y entre las dos es como una dinámica. ¿Y en cuál le harías más habitualmente? ¿En supinación o en pronación? O sea, ¿en cuál deberías hacerla? ¿Y por qué? Supinación. En supinación, ¿por qué? Cri, 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 cri. Yo les digo que no es en supinación. Yo creo que es... Y esa radiografía que se coge como punta de esfero también sirve, con proyección así con punta de esfero. Sí, pero esta otra es mejor. Y ahora se está además investigando e intentando hacer otra diferente. No, lo de la supinación o pronación no es por lo que, de hecho, las radiografías de Muñeckman no son AP, sino son póster o anteriores. Estamos generalmente haciendo pronado. Sí. A ver, esta radiografía tengo que hacerla como la ven en la imagen. ¿Cómo está hecha? ¿En supinación o en pronación? Supinación. En supinación. ¿Por qué la hago en supinación? Porque si yo les digo la misma radiografía pero hecha al revés, o sea, hecha así, no me sirve. Porque hay sobreposición de estructuras. En supinación se ve más... No, es por las fuerzas musculares, pero no me acuerdo cuáles son, porque el sistema que nos ayuda a que el carpo no colapse, que es los antipronadores, también se ayuda de las fuerzas musculares. Exactamente. Todo el sistema es un sistema, justo lo que tú dijiste ahorita, es un sistema antipronación. ¿Ya? Es decir, el mayor estabilizador
el mayor estabilizador dinámico de la muñeca, ¿ya? ¿Es cuál? Buena pregunta. ¿Cuál creen que es? No. Si es todo un sistema antipronación, ¿cuál va a ser el principal pron- estabilizador? Ajá. ¿Pronogrado? No. No, ¿No? no El sé. braquioradialis. No, no es el brachioradialis. Los dos principales estabilizadores son el abductor del pulgar, el abductor del pulgar y el extensor carpiorradialis. Y ellos se activan principalmente en supinación o en pronación. Si son antipronadores serían en Se supinación. activan en supinación, correcto. Entonces, si ellos se activan en supinación, por ejemplo, ese es un error súper frecuente. ¿Cómo tengo yo que hacer la maniobra de quién era? Watson. Eso, de Watson. Digo, no me vaya a equivocar de nuevo. Yo tengo que hacer la maniobra de Watson en pronación. ¿Por qué en pronación? Porque yo tengo que tener y evaluar cómo está cuando mi carpo es inestable. Si yo lo pongo en supinación, estoy liberando y probablemente tenga un falso positivo. Probablemente. Entonces, lo ideal es hacerla en pronación. Pero en esta radiografía lo que quiero es inestabilizar mi muñeca. Entonces, yo las pongo en supinación, ¿ya? Y al ponerla en supinación, estoy inactivando mis supinadores. Porque no es una supinación contra resistencia. ¿Me explico? ¿O no me explico? Esto es enredado, por eso les pregunto 10,000 veces. ¿Aló? Aló, a ver, cuénteme. Ratones. De aquí, todos los ratones aquí. A ver, Pues que depende del jefe de servicio. No tengo más jefe. a ver, el principal estabilizador de la muñeca de manera activa es ¿cuál dijimos? Abductor longus. Extensor carpiorradialis. Birradialis. Y Ya. apareció el copyright. Verán, denme un segundo, voy a intentar hacer una cosa, a ver si nos funciona, ¿ok? Lo que pasa es que esta parte es bien difícil de comprender. Entonces, quiero ver si logro ponerles esa partecita, que es una parte chiquita, de la charla de la doctora. Yo creo que sí se las puedo poner. Veamos. Ya. ¿Escuchan eso? ¿Sí escuchan allá a la doctora o no? No. No. Cuando ella habla. A ver, No. ahorita se las pongo y me avisan si la escuchan o no. ¿Ahí la escuchan o no? Ah, ¿No o sí? No. no. Ya. Entonces déjame un segundo. En todo caso, Conectado su micrófono. sí, lo que pasa es que, exacto, pero es que no puedo tampoco poner que suene el micrófono ajeno. Claro, no. Esta parte es más compleja. En todo caso,
Lo que sí puedo hacer es compartirles la parte de la charla de ella. Déjenme la pongo en esa zona. Creo que es más o menos por aquí. A ver. Ahí están viendo el canal, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, entonces. Ahí le pongo play. Esta parte. ¿Qué pasó? Es que adelantó, le pasó a otro. Ah, le Le pasaron pasó otro a otro, video. creo que no. Ujú. No Como le por dé el el otro minuto porque el otro es 26 no. está. El otro video Entonces, ya es puro. el otro video ya marchó. Ahí está. Ahí sí está. Este sí es propaganda. Ya. Esto no es. No, tampoco puede ser. No entiendo qué pasa. Ya. Ahí sí. Ahí sí la ven a ella, ¿cierto? Sí. Ya, entonces. Este es lo que les decía. Acá están los dos ligamentos que unen al... Miren. Ahí ven cómo se abre y cómo se separa. Y cómo el escafoides, cuando se dañó el ligamento escafolunar, pasa a ser prácticamente como que fuera de la otra fila del carpo. Ujú. Entonces es eso. Ahora, esto es lo... Ahí está el test de Watson. Lo que les decía. Lo del resalte de cómo se traslada el La parte de los músculos está como por el minuto 24, 26. 24, o sea, mejor que te la sabes completica bien. Aquí está el tema de los músculos. Pasó viendo toda la noche el video. Así veo. Es que es excelente, realmente es muy bueno este video. O sea, cuando puedan, véanlo. El momento en el cual estos músculos se jalan, ¿ya? Hacen que esto se compacte en una sola fila. Y eso es y eso funciona de esa manera. Entonces, Qué locos. mira, aquí viene la parte que me interesa. ¿Eso es capérico? Ah, sí, sí. Qué Miren. bacán. Este es el extensor carpi ulnaris, ¿ya? Y acá están el extensor carpi radialis longus y el abductor pollicis longus, ¿ya? Ya. Este es el ligamento escáfoseminilunar roto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, ¿por qué? Le pasó. Se fue al- Me Póngale pasa a mí. atrás. ¿Cómo hago Otros para...? esteros. ¿En qué minuto era? 26. Ahí se Ahí quedó. estamos, Ahí está. ahí estamos. Entonces, miren, cuando yo jalo el extensor carpi ulnaris, se abre. Cuando jalo los otros, se estabiliza, ¿sí ven? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El extensor carpi ulnaris es el músculo pronador intercarpiano, ¿ya? Y este es justamente entonces, ¿qué es lo que ella está diciendo ahí? Que el momento en el cual yo tengo esto en supinación del antebrazo y yo contraigo mi extensor carpi ulnaris, que es el que voy a contraer para tratar de doblar el palo, ¿ya? Y de irme en desviación cubital, ese va a ser capaz de inestabilizarme la articulación. Entonces me va a demostrar claramente
cómo funciona el asunto en la radiografía como tal. ¿Ya? Este es el BATS test. Bilateral Ulnar Deviation Supination Stress Test. Entonces, esto es lo que más hacemos ahora. Es interesante una cosa aquí, y es que fíjense cómo aquí ellos la amarran acá al antebrazo, ¿ya? Y eso, ¿por qué lo hacen? Ya les voy a mostrar ahorita una foto de un paciente al que le mandé a hacer y no le abrieron. No le hicieron bien. No le amarraron. Claro. Y este es un invento que están probando ellos ahorita, pero se supone que funciona más, pero pues quién sabe. ¿Ya? Este es todo el tema antipronador. ¿Ya? Todo esto es lo que funciona. Esto está visto desde palmar. Entonces, en definitiva, el asunto que a mí me interesa que ustedes entiendan es cuando yo estoy en supinación, tengo mayor inestabilidad del carpo que si estoy en pronación de los antebrazos, porque ya la pronación y supinación intracarpiana pasa a ser un poco diferente, pero esa ya es intracarpiana. Entonces, lo que yo quiero hacer con la supinación de los antebrazos es inestabilizar más para evidenciar más esa inestabilidad. Entonces, por eso es que yo debo hacer la radiografía en supinación de los antebrazos para que sea más inestable, porque el extensor carpi ulnaris pasa a ser contracción y él lo inestabiliza. Si yo hago lo contrario, voy a estabilizarlo y voy a tener una radiografía negativa. Lo otro es el test, yo tengo que hacerlo en pronación, porque ahí es donde tiene que estar estabilizado. Entonces, si al estar en pronación se estabiliza, ya no es una inestabilidad real la que tengo. Ya es una inestabilidad que solo con pronación ya la logro estabilizar. Entonces, no tengo para qué pensar siquiera en una cirugía en ese caso. Les voy a poner otro caso que tenía también por acá preparado para que lo vean. Después del que ya vimos. Eso. Este tenía, ese era el que ya vimos, que era el SLAG 1.2. El otro caso es este, bueno, ese fue el plan que se había pensado. Este es otro paciente, 33 años, un mes de dolor en la muñeca derecha, aumenta con el ejercicio y al hacer entrenamiento, y tiene antecedente de trauma hace un año levantando pesas. Actualmente también levanta pesas, un caso parecido al anterior. En este caso, ustedes ven que hay una separación y aquí van a ver varias cosas interesantes. El signo del anillo lo ven positivo. ¿Por qué se da el signo del anillo? ¿Por qué creen que se da el signo del anillo? Porque el polo superior se flexiona del escafoides. Correcto. Sí, hay una flexión del escafoides que hace que el polo se presente como si fuera un anillo. Y el otro es el pizza slide positivo, que es, si se fijan, tiene el semilunar toma la forma de un pedazo de pizza, un triángulo, básicamente. Y el otro dato que es interesantísimo aquí y que tienen que fijarse es, para que el semilunar esté donde está, fíjense la carilla del semilunar en el caso del radio. Ahí la estoy marcando, ¿sí la ven? Sí. Y fíjense dónde está la carilla articular del semilunar. Es como que el semilunar se subluxara, como que se va hacia cubital, ¿ya? Y al irse hacia cubital, hace que quede de manera desalineada. Entonces, esto está dado ¿por qué? Porque el escafoides está unido con sus ligamentos distales y pasa a comportarse como un hueso de la fila distal.
mientras que el semilunar queda solito hacia la fila proximal del radio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desviación para ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a este paciente yo le hago desviación? Fíjense, el espacio no se me está abriendo tanto, ¿ya? De hecho está en 1.1. El semilunar se corrige de manera inmediata, ¿ya? El escafoides toma su forma y su posición normal de manera inmediata, solo con desviación cubital. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Realmente es el semilunar separándose del escafoide, lo que yo estoy viendo aquí, y realmente el escafoide se me está yendo hacia la fila proximal o no. ¿Qué creen ustedes? Que sí, que hay una lesión de los ligamentos escafos semilunares, en ese caso. Porque si estuviesen íntegros, no se vería así en esta radiografía. Bien. No, error. ¿Por qué les digo que es un error? Porque, ¿qué es lo que pasa? Se está yendo para allá, pero lo que está haciendo es trayéndose al escafoides. ¿Ya? ¿Por qué sé que se está trayendo al escafoides? Porque el momento en el cual yo hago desviación cubital de la muñeca, me encuentro con que el escafoides se acomoda y me trae y me reduce al semilunar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Irme a ver qué está pasando en la lateral. Tengo un ángulo escafolunar, ¿ya? Escafoides lunar con 38 grados. Tengo un ángulo radiolunar de 31 grados a palmar. Lo normal es 10. O sea, el semilunar está totalmente mirando hacia palmar. O sea, este es en cambio un bici. Exactamente. Y el ángulo capitolunar está en 30 grados. O sea, que está tratando de mi capitato compensar esa alineación perdida en base al semilunar. Por ende, los ligamentos que van a estar afectados son los lunotriquetrales. Es decir, los luno, ¿cuál es el triquetrum? Grande. Piramidal. No, el grande del capitato, es el No, piramidal. piramidal. Exacto. O sea, los ligamentos que están afectados realmente son estos de acá. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado porque es relativamente sencillo pensar que tengo una inestabilidad generada por un escafo semilunar dañado, cuando realmente lo que se me está dañando es la otra cara del semilunar. Entonces, si ustedes se fijan cuando lo traigo para acá, van a ver que el espacio que está abierto no es el escafo semilunar, sino es el lunotriquetral. Lo que pasa es que, claro, como todo el resto, como el ganchoso empuja, entonces uno dice, no, esto es normal. Pero resulta que esta es la zona de lesión. ¿Y por qué sé que esa es la zona de lesión? Porque yo acá, para que mi semilunar se me pueda angular, es porque se me vaya hacia palmar, es porque está jalado por el escafoides. En el otro caso, en el caso que habíamos visto antes, que es este, mi escafoide se va se flexiona, mientras que el semilunar se extiende. Entonces, no están funcionando como un conjunto. Pero en este caso, sí están funcionando en un conjunto, ellos dos. Pero obviamente sin quien me sostenga al triquetrum del otro lado. Entonces, es realmente una lesión lunotriquetral que me genera un bici. Y el plan es una artroscopía más la reparación, o una artrodesis lunotriquetral, o solamente hacer fisioterapia. Y esa fisioterapia va encaminada ¿a qué? ¿A qué creen que va encaminada esa fisioterapia? ¿Aló? ¿Se perdieron? ¿Quién se quedó? Me perdí yo. ¿Aló? ¿Doc se fue? ¿Fue? ¿Aló? No se le escucha, Doc. Ya volví. Ahí estoy.
Que se me fue la conexión, mil disculpas. Entonces, les decía, en ese último caso que vimos, ¿cuál es la fisioterapia? O sea, ¿o qué fisioterapia voy a buscar para tratar de mejorar esa inestabilidad que tengo? Fortalecer los otros. Los estabilizadores secundarios, ¿que son quiénes? Extensor carpinal y el Pollicis longus y Ay, sí. Exactamente. Entonces, esos fortalecidos me van a mejorar la estabilidad de la muñeca. ¿Cuándo debo operar y cuándo no debo operar una lesión ligamentaria que me está generando una inestabilidad en la muñeca? cuando haya clínica, cuando el paciente se queje de dolor y de que interviene en sus actividades. ¿Qué clínica estoy buscando? ¿Qué clínica debo buscar? Dolor y sensación ¿Dolor? como de inestabilidad, como Sensación un de taquido. inestabilidad. El paciente te dice, hay algo raro en mi muñeca, no sé qué es, pero hay algo raro ahí. Pérdida de fuerza. Pérdida de fuerza. Esos tres son claves. Esos tres son claves. Esos son los tres que yo debo buscar. No necesariamente todo paciente va a tener dolor. Probablemente no tengo dolor, pero tengo algo raro que me molesta. Le mido Depende del fuerza en paciente. relación con la otra mano y estoy complicado. ¿Ah? Depende del paciente también, ¿no, Doc? Porque en estos casos que usted nos está presentando, los dos son levantadores de pesas y son Exactamente. jóvenes. Así es. Si tal vez esta clínica presenta una mayorcita, ya no le hago nada. Probablemente no le hago nada. Probablemente. Ahora, de estos dos Si levantadores vive de del pesas, tejido. claro, el primero se desapareció. No sé qué pasó. No lo convencí, no me preguntes qué pasó. No, desapareció. El segundo, en cambio, hicimos fisioterapia y con la fisioterapia mejoró. Le alivió el dolor, le alivió la molestia, le quitó la sensación de inestabilidad y listo. No necesité hacerle más nada. Pero y cada vez que levante pesas, se va a volver a presentar el dolor o los síntomas. Si él mantiene fortalecidos los estabilizadores secundarios, no tiene para qué, no tiene por qué. Entonces, ¿cuándo voy a operar a un paciente que tiene una inestabilidad en la muñeca, una lesión ligamentaria? Principalmente cuando tenga clínica. O sea, la clínica es mandatoria en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que son muy laxos y que tú les haces las radiografías y te encuentras con que tienes una disección escafo semilunar, pero no le molesta, nunca le ha molestado. Le haces de la mano contraria y ¡zas! Tienes la misma imagen. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cuándo más voy a trabajar a un paciente de este estilo? O sea, ¿cuándo más debo hacerlo? Cuando tengo pacientes que tienen lesiones ligamentarias que se pasan por alto o que son agudas. Todos los ligamentos del cuerpo, y eso siempre las ciencias básicas son claves. La ciencia básica es clave en todo esto. Siempre que ustedes piensen en una ruptura ligamentaria, ustedes tienen un periodo agudo, subagudo y crónico, ¿cierto? Que varía según los autores más o menos, pero más o menos en base es 3 semanas, de 3 a 6 y de 6 en adelante. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión de los ligamentos en la articulación acromioclavicular? ¿Ya? Y tengo una luxación acromioclavicular aguda. 5, quirúrgica, para que no haya duda. Tengo que operarlo. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? En el internet igual. Todo el mundo está conectado. del metropolitano está mal. No escucho nada. El dog está conectado, pero está sin... Ya Ahí. volví. Es que el internet está mal en todo lado. Está ahorita súper saturado todo. Todos los niños en clases, todo el mundo en estas reuniones. Entonces, lastimosamente, pues, ahí nos toca aguantarnos un poquito. Denme un segundito nada más. Ya. A ver, entonces, el momento en el cual yo tengo una luxación acromioclavicular
¿ya? El tratamiento inicial, cuando es aguda, ¿cuál va a ser? Voy a bajar la clavícula y la voy a dejar ahí. ¿Le voy a poner injerto o no? No, porque todavía tenemos capacidad de que cicatricen los ligamentos. Tenemos capacidad de cicatrización. Entonces eso es clave. Lo mismo pasa en la muñeca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una lesión aguda, que yo estoy totalmente seguro que es aguda, dejarla, o sea, no puedo pensar en ese momento si tengo o no tengo una clínica o no. Porque si me pongo a pensar si tengo clínica o no, para decidir si lo voy a operar o no lo voy a operar, pues lo más probable es que no lo opero, porque se acaba de caer. Pero tengo capacidad de cicatrización. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que en esos casos hacemos? Les voy a poner un caso de un paciente que tuvo una lesión súper importante, aguda, ¿ya? ¿Se podría poner una muñequera? Se le podría poner una muñequera, pero es que la muñequera, o sea, eso depende de varias cosas. Depende de varias cosas, pero fíjate, les pongo primero este caso y les muestro. Es el mismo en el que les mostré ya esta parte, ¿se acuerdan? ¿Ahí están viendo completo? Sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa con la disociación escafo-semilunar en el caso de ser aguda? Yo puedo fijarla con lo que llamamos un montaje en A. Esos son 3 clavos de Kirchner. El primero me va a servir como guía, como clavo guía, para cerrar el espacio, y los otros 2 van a utilizar al hueso grande como una fijación temporal, como un fijador interno temporal. Ese es el montaje en A, ¿ya? Básicamente, si lo intento hacer tridimensional, esto es lo que estoy haciendo, uniendo al escafoides, el semilunar, uniéndolos al capitato para evaluar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Este es un estudio retrospectivo que hayamos hecho. Este es un paciente con una fractura del escafoides, pero en el que además se puede ver claramente cómo está abierto el espacio, ¿ok? Si vemos la tomografía, vamos a ver tanto la ruptura como la apertura gigante de ese espacio escafo-semilunar. Es una lesión aguda. Tengo capacidad de reparación de esos ligamentos. Entonces, si yo a ese paciente, digamos que no tuviera la lesión del escafoides, no tuviera la fractura del escafoides, solamente la lesión ligamentaria, yo le pongo una muñequera o un yeso, le hago una radiografía y ese espacio se mantiene cerrado, yo puedo manejarlo con el yeso. Pero eso es rarísimo. Súper, súper poco probable. No es que no pueda suceder. Puede suceder y sucede. Y de hecho tengo actualmente un paciente que estamos manejándolo con yeso justamente porque así pasó. Pero lo más frecuente y lo más probable es que sí funciona, sí está funcionando, o sea, sí está roto y se va a mantener abierto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cerrarlo. En este caso, reparar el escafoides con el tornillo y cerrar con mi montaje en A, escafoides semilunar unidos al hueso grande. Y de inmediato reparamos y mantenemos la unión. Esta es una artroscopía y esto es una de las cosas interesantes que está haciéndose a nivel mundial actualmente. Muchísimas lesiones escafolunares agudas se pasan por alto en el momento de una fractura de radio distal. ¿Por qué se pasan por alto tantas lesiones en una fractura del radio distal? Acuérdense cómo era el ligamento. Acuérdense que era como una C. No sé. Al ser como una C, no se olviden que era como una C, ahí lo tienen. Si yo tengo una lesión del dorsal, que es el más frecuente, tanto la membrana como la parte palmar me van a mantener cerrada en ese momento
la unión entre escafoides y semilunar. ¿Ya? Pero es muy probable que estos dos, en el transcurso del próximo año, después de esa fractura del radio, terminen siendo incompetentes. Entonces, muchas fracturas del radio se están tratando actualmente con la asociación de artroscopía para poder evaluar artroscópicamente los ligamentos. Y de ser el caso, pasarle un par de clavos de Kirchner y estás listo. Y evitaste que ese paciente tenga una disociación escafosemilunar a mediano y largo plazo. Lo que pasa es que, claro, el problema existente es que te aumenta los costos un montón, ¿no? Y eso es lo que pues la gente obviamente no quiere que le pase. El otro que les iba a mostrar, este es un caso en cambio de otro paciente. Yo hago una pregunta. Una El rato que le... lesión importantísima, ya para ir terminando, es un paciente de 19 años, varón, accidente por caída de motocicleta mientras realizaba enduro. Y viene por dolor, edema y deformidad de su muñeca derecha, sin antecedentes de importancia. Se le hacen las radiografías. ¿Le ven algo raro a esas radiografías? Todo el carpo está perdido, se han perdido las líneas del carpo. Y tiene fracturada la No los apófisis escucho. del cúbito. La taza está caída. Denme un segundo porque no los escucho. Sí. Sí, justo. ¿Qué decía? Estas líneas de guíbula ya no se ven. No, ahí sí ya los comencé a escuchar. Lo que pasa es que se me apagó fue mi audífono. Se me desconectó el audífono. Bueno, pero ahí los escucho. ¿Le ven algo raro en la radiografía o no? No hay inestabilidad, nada. Claro, ¿Una inestabilidad qué? el arco mayor y el menor del carpo no se mantienen, están rotos en la P. ¿Qué tiene? ¿Qué diagnóstico le pondrías? Sería un colapso del carpo. ¿Inestabilidad lunar? ¿Colapso del carpo? No. Un snack, no. ¿Snack? No. R mayor. ¿Qué tiene ese paciente? ¿No es una luxofractura transescafo-perissimilunada? Eso mismo. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? Israel. Yo. Esa No era sé Israel. quién. Es que a veces se me agudiza la voz. Erika, ¿tú dijiste eso? No, creo que fue María Fernanda o O Anabel. la Fer. Digan quién fue. Yo, la que está colada. Ah, la Fer, entonces. En efecto, Fer, tienes toda la razón. Es una luxofractura transescafo-perisemilunar. ¿Qué quiere decir todo ese nombre tan largo? Luxación de la primera y la ¿Dónde está segunda. dónde está la Ustedes se fractura? fijan en la lateral. En la lateral vas a ver la luxación. Aquí está el grande, aquí está el capitato, aquí está el lunado. Y ellos deberían estar articulados. Está luxado. ¿Cuántos casos Eso sí. han visto pasarse por alto? Un montón. Tengan mucho cuidado con estas lesiones. Mucho cuidado. Y la fractura, tú ves aquí el escafoides, polo proximal, y acá ves el polo distal. Por ende está fracturado. Entonces, luxación, fractura del escafoides. Transescafo, a través del escafoides. Perisemilunar, todos los ligamentos alrededor del semilunar están rotos. ¿Qué es lo que yo debo hacer con ese paciente? Primerito, una tomografía, para asegurarme de todo. Y en la tomografía, ustedes van a ver, esta ya está reducida, ¿no? Una vez reducida, ya ven la fractura. Ya ven la fractura, ya ven la fractura. Pero ya está en su posición. Y una vez hecho eso, entonces, fijo el escafoides. Tenía además una estiloides del fijo la estiloides del y evaluó la posición de todo. Todo vuelve a su posición
no tengo mayor apertura, no tengo esto, pero este es un paciente al cual yo tengo que, por obligación, inmovilizar. Independiente de que yo haya fijado esto, yo a este paciente no le puedo dar movilidad inmediata. ¿Por qué? Porque las lesiones ligamentarias que tiene, porque yo aquí lo vi luxado, porque es inestable. Dicen que es impajaritable el hecho de que no puedo definitivamente a ese paciente moverlo de manera inmediata. Tengo que permitirle a esos ligamentos cicatrizar. ¿Ya? Y en ese paciente, por ejemplo, debemos fijarle igual con Kirchner o inmovilización Si solo con yeso. tú ya fijaste el escafoides, ¿cierto? Y ya fijaste las tiloides del cúbito, que es la que te sostiene. ¿A quién sostiene las tiloides del cúbito? Al triángulo. Al complejo ligamentario triangular del carpo. Si ya yo fijo esos dos puntos, ¿ya? Y el resto de ligamentos me dan una forma normal, sin apertura, sin espacios ni nada, las lesiones ligamentarias que yo tengo alrededor de eso están reducidas, están en su sitio. Es decir, mis ligamentos están así y ellos van a cicatrizar. ¿Cuánto tiempo inmovilizo? 3 semanas. A la tercera semana puedo comenzar a dar movilidad parcialmente. ¿Pero inmovilizo en neutro? Inmovilizo en neutro. ¿O cómo inmovilizo? En neutro. En neutro suficiente. No necesito poner... En el caso particular de lo que usted nos mostró, también hablaba la doctora de que debemos evaluar el índice de cobertura del semilunar en el radio. Así y en ese se ve como demasiado desplazado el carpo hacia cubital. Entonces, veámosla de nuevo. Vamos a verla de nuevo. Ay, espérate que la abro, tengo que encontrarla. Creo que estaba acá. Okay, una pregunta, ¿cómo se reduce? ¿Solo le hace como tracción de la muñeca o le hace como una ligamento tac, una trampa de dedos? Tracción, contracción, contracción, generalmente cuando son agudas se reducen con relativa facilidad. Si no se reduce con facilidad, tienes que abrir porque tienes que quitar los tejidos interpuestos para poder reducir. Pero generalmente se reduce tranquilamente. Cuando son agudas. Ahí está. El índice de cobertura. Podríamos decir que está sería que está menos de 50. Sí, podríamos decir que está un poquito ido. Sin embargo, si tú te fijas, esta no es una muñeca que era totalmente normal. Mira acá, ¿no? Ya está artrósica. Ya hay signos de... Ya hay ciertos signos de artrosis. Clínicamente ese paciente puedo decirles que está bien. Sí, probablemente debí fijarme un poco más acá en el tema del ligamento, pero esa es una inestabilidad que con fortalecimiento y propiocepción adecuadas, muy probablemente termina saliendo adelante. Y el último que les quería mostrar de los casos... Ah, no, miento. No les quería mostrar de los casos, les quería mostrar... Ah, no, sí, bueno, dos les tengo que mostrar. Uno es un caso y el otro es el que les decía de la radiografía para que ustedes vean cuál es el problema de no fijar los antebrazos y eso es algo que estoy tratando de corregir actualmente en los pedidos de rayos X que estoy haciendo. Esta es una paciente que tenía signos clínicos signos clínicos no, tenía clínica de molestias en su, ¿cómo se llama? En sus muñecas, en la muñeca derecha, si no me equivoco, tenía ella esa molestia. Le hice las radiografías comparativas, no se ve mal, ¿se dan cuenta? La lateral tampoco se ve mal, aunque en el lado derecho se ve lo que podría ser un ligero bici, ¿cierto?
Sin embargo, en la radiografía se ve bastante bien y no se ve una apertura del espacio. ¿Qué es lo que sí se ve? No se ve apertura del espacio, pero ¿qué sí se ve en la muñeca derecha? Les paso la pista. Fíjense cómo está. Igual. Ajá, se subluxa el semilunar. Exactamente, una ligerísima subluxación del semilunar de su carilla. Esta paciente fue muy bien con fisioterapia. Esa fue una ventaja gigante. Ahora sí. Yo le veo igual. Encuentro la otra radiografía, no la encuentro, hijo de madre, ¿qué? Es que entre tanta foto que uno va teniendo, yo sí le tomo fotos, no digo que a todo, pero a un montón de cosas sí les tomo foto. Y a veces se me pierden un poco. Les quiero mostrar solamente esa que les decía, y luego de eso ya les muestro en cambio un caso diferente. Que es también interesante. Yo tenía una pregunta con el otro caso de que usted nos decía que esa disposición en A, ese anclaje con los clavos Kirchner en A. Sí. Primero le puso el tornillo en el escafoides y después le pasó el Kirchner, ¿no? Sí. ¿Cómo le hace? Porque me imagino que ya está ocupado el espacio ahí como... No, sí te pasa. Sí te pasa, o sea, le pones un clavo más delgadito nomás. Pero se alcanza. Ya. Doc, ¿y este es el sistema que se llama a 3 esquinas o es otro tipo de sistema? No, eso es otra cosa totalmente diferente, porque las 3 esquinas es la artrodesis de 3 esquinas. Que lo que hace es que es como la de 3 esquinas o la de 4 esquinas. Ah, ya. Te estás metiendo en el mismo sitio, pero con otra cosa totalmente diferente. No puedo creer, no la encuentro. Y la encontré justo antes de la clase, la encontré esa radiografía y dije, esta está para mostrárselas precisa. Y ahorita se me perdió. No veamos, busquémosle un poquitito más atrás, que es por donde yo creo que estaba. Y si no, pues ya les muestro el último caso que teníamos y estamos. Haces caso ahorita a tu hermana o subo y te apago la tele. A ver. Te lavas los dientes, Juliana. Te lavas los dientes con tu hermana. Me recoges todo porque en la sala de estar vamos a salir rompiendo las citas. No, desaparecióse. Se las quedo debiendo esa imagen. Es básicamente una imagen en la cual está haciéndose la prueba del BAP test, pero como no tiene los antebrazos amarrados, como los ponen ellos en la foto, los antebrazos se van hacia un lado y no te permite ver de manera adecuada la escafolunar, porque el carpo toma una posición totalmente diferente por la angulación que toma con los antebrazos. Entonces, lastimosamente, esa no sirve. Y de hecho tengo la foto justamente para eso, para mostrar el cuidado que hay que tener ahí. Y eso me ha tocado mandar a repetir un par de veces esas imágenes, justamente por ese cuidado, tanto que estoy pensando en aumentar en la foto que les mando a los pacientes para que les hagan la radiografía. Estoy pensando en aumentarle una imagen amarrando un antebrazo al otro para que queden adecuadamente alineados.
No, no la tengo por aquí. A ver, el otro que les iba a mostrar es uno que sería ya el último realmente, y ya con eso terminamos. ¿Quién está coronavírico? A El ver, compañero que está acá en el baño el que está de turno. de la guardia. Está escondido bajo el... Esto de que el internet se ponga lento es un relajo. Verán. Ya. Este es un paciente que tuvo suerte. Tuvo una caída, tuvo un golpe, le dijeron que tenía un esguince de muñeca, ¿ya? Y fue donde el médico al control una semana después. Por suerte el que lo vio es un traumatólogo que tiene una buena idea del asunto. No es cirujano de mano, pero tiene una buena idea del asunto y le pidió las radiografías y midió. Y si ustedes se fijan, 2.84 o 4.28 se ve ligeramente abierta. ¿Ya? Aquí se ve bastante bien, con buena cobertura, en general se ve bien, y en la lateral también se ve bastante bien. Pero en esta le quedó a él la duda de que estaba abierta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le colocó una férula, y con esa férula le mantuvo durante 3 semanas. A la tercera semana, el paciente fue a mi consultorio y le hicimos radiografías de control, que ya se las muestro, para verificar que no tuviera apertura de la escafo semilunar. Y las radiografías de control fueron Y puede ser cualquiera de las dos, valva o una muñequera, es mejor valva. Con la que te quede en su posición. Con la que te quede en una Doc, si posición ponemos adecuada. una muñequera nada más, el paciente sigue pronosupinando, entonces no va a seguir actuando las fuerzas musculares. No tenemos que inmovilizar Sí, el sí codo. van a actuar, pero mucho menos. O sea, por eso es que tienes que hacerle, o sea, tienes que inmovilizarle, y lo ideal es arriba del codo. Es lo ideal, 3 semanas arriba del codo. Este paciente tuvo así, 3 semanas arriba del codo. Es lo ideal. Pero si no tienes clínica y la separación es muy dudosa y eso, podrías jugártela por una muñequera. Cuando le hicimos Y la es un radiografía de pronación control, para que se estabilice. exactamente, y la radiografía de control es esta que ven aquí. Entonces, si ustedes se fijan, realmente el espacio parece que estuviera un poquito abierto, pero no mayor cosa. Tiene buena inclinación hacia cubital, sin mayor separación y con cierre adecuado o reducción adecuada de la, del semilunar en relación al radio. Y en la lateral no se ve ni bici ni dici. En ese momento ya le cambié por muñequera. Y no le pude hacer las últimas radiografías ya en la semana, terminando la 6ª semana, porque
estamos en cuarentena. ¿Cuál es la radiografía que le iba a pedir yo la semana pasada? ¿Cuál creen que era? Ya con La de la del test. justamente. Ajá, Exactamente. ¿Por qué no se lo pedí antes? Porque al ser agudo, capaz salía un falso. Porque al ser agudo, falso capaz era un positivo. falso positivo. O sea, me iba a salir un positivo probablemente, pero no era falso. Lo que pasa es que era agudo. Era agudo y estaba reducida. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo 3 semanas ya de inmovilización y le hago el test y está recién cicatrizando, puedo volver Vuelvo a romper. Entonces yo debo esperar al menos hasta la 6ª semana en que tengo un ligamento lo suficientemente fuerte como para poder hacer la prueba sin que eso se me vaya a abrir. Y listo. Creo que hemos dado un paseíto rápido por todo el tema de inestabilidades de la muñeca, las principales, las más comunes, y un toque del tema de la parte ligamentaria y eso. Cualquier cosa, cualquier duda, con el mayor de los gustos me avisen. Recomendación Muy nuevamente. chévere, gracias. Si les interesa el tema, métanse a esos videos de la doctora Esplugas. No son buenos, son excelentes, ¿ya? Y la gente que está ahí hablando de estos temas es realmente gente de una calidad espectacular, no solamente como cirujanos de mano, sino como personas y como expositores. O sea, no la hacen para nada densa la charla, a pesar de que el tema es súper difícil, pero lo van explicando de una manera súper suave, súper ligera y les va a ayudar un montón. ¿Listo? Ya pues, nos vemos entonces. Muchas gracias, Don. Vaya muy bien. Mañana tienen clase, no, mañana no es clase, mañana es con la doctora Capazo. A las 3. Mañana viernes a las 3. Ajá. Ajá.